Bienvenidos a una edición más de Contrapunto, el cuarto poder en tiempo de crisis. Estamos a través de las pantallas de SER TV. Yo soy José María Torrijos Legaspi y lo acompañaré durante la próxima hora para que hablemos de periodismo y literatura. Dos viejos amantes que se separan. La historia del periodismo nacional está muy vinculada en sus orígenes principalmente a la literatura. Ya verán por qué lo decimos. Tenemos una mesa muy grande, muy amplia. Tenemos 5 invitados de lujo. Tenemos a 2 premios Ricardo Miró, a 2 miembros de la Academia Panameña de la Lengua, a una destacada figura del mundo cultural y a un director de periódico. ¿Qué más podemos pedir? Tenemos a Mariela Sajel, la arquitecta Mariela Sajel, pero que tiene un lado periodístico al escribir columnas de opinión desde hace tantos años y muy vinculada al mundo de la cultura. ¿Quién no la conoce en el arte y las letras panameñas? Mariela Sajel, por supuesto. Tenemos a Carlos Atencio, director de El Siglo, durante mucho tiempo reportero, periodista de calle y siempre muy metido en los temas culturales. Tenemos a Rafael Candanedo, filólogo, una institución dentro del periodismo panameño. Fue durante mucho tiempo corresponsal en el país, también trabajó en la prensa. Es miembro de la Academia Panameña de la Lengua, destacadísimo Rafael Candanedo. También miembro de la Academia Panameña de la Lengua, don Justo Arroyo, escritor panameño, múltiple ganador del Miró, del premio Ricardo Miró de Literatura. Una figura que no acostumbra a salir mucho en los medios y dar entrevistas, pero está con nosotros en esta ocasión. Y otro ganador del premio Ricardo Miró, que está en esta ocasión en Contrapunto, es Rafael Ruilova, el profesor Rafael Ruilova, que además de ser escritor, es profesor, fue director del INAC también, por supuesto. Y bueno, es una mesa de lujo la que tenemos en esta ocasión para hablar de periodismo, literatura. También salen a relucir temas del idioma, muy importante, cómo manejamos los medios del idioma en la actualidad. Lo invito a que se quede con nosotros, lo invito a que vea Contrapunto. Vamos adelante con la primera mitad del Zoom. Hablemos, si les parece, de periodismo y literatura, del idioma, de la necesidad de que los comunicadores en general pues lean lo que aporta esto al ejercicio de la profesión. Si les parece, pues comencemos en el orden en que se fueron conectando a esta reunión. Vamos a empezar con Rafael Ruilova. Profesor, mi primera pregunta sería, en general, ¿el periodismo necesita de la literatura y de qué forma? Bien, buenos días jóvenes, saludos. Yo quiero enfatizar en algo. El periodismo en Panamá nació de la literatura. Es decir, el ejercicio periodístico en este país lo comenzaron los escritores. Y es precisamente un escritor, el maestro Gil Blas Tejera, el fundador de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Panamá. Entonces, los escritores definieron el periodismo, configuraron la naturaleza del discurso periodístico. Si nosotros estudiamos las crónicas de Gil Blas Tejera, el maestro de los periodistas, nosotros vamos a ver que Gil Blas Tejera no solamente es un problema del manejo del lenguaje, sino un problema del manejo del discurso. Las crónicas de Gil Blas Tejera tenían definiciones, tenían caracterización de hechos para hacer comparaciones y a partir de esas comparaciones establecía un valor universal. Si él escribía una crónica sobre una rana que fue atropellada por una máquina de cosechar arroz, él hacía de ese hecho que él estaba narrando una metáfora de la vida humana. Es decir, que el discurso y la crónica del periodista no solamente era la descripción puntual de un acontecimiento, sino la búsqueda de la condición humana a partir de ese acontecimiento. Entonces, Gil Blas Tejera era un maestro de la retórica, era un maestro formado en la lectura del Quijote, era un maestro de la ironía.
un familiar del amigo Candanedo, Abel Candanedo, escribía una columna que se llamaba Humorismo Criollo en Chiriquí, Así que es. publicaron un libro. Esos periodistas manejaban la literatura, es decir, que el periodismo era parte de ese oficio literario. Entonces había una cultura literaria, había un respeto por el lenguaje y en ese marco el periodismo panameño nace precisamente de esa tradición literaria y de esa formación. Y ellos llegaron a la convicción de que era necesario crear la Escuela de Periodismo, y Gil Blas Tejera es el fundador y el primer director de esa escuela, y él no era periodista. Claro. Ajá, era ahora, un gestor que ejercía el periodismo. ahí quiero llegar a ese punto. Carlos Atencio, tú diriges el Siglo, durante muchos años has sido periodista, reportero, muy involucrado en los temas literarios, en la cultura en general. Carlos, ¿se puede mantener como hablaba el profesor Ruilova, se puede mantener ese oficio literario en el periodismo de hoy, de la actualidad, en el ejercicio diario, con la premura, con las redes, con la inmediatez? ¿Se puede lograr eso o se sacrifica un poco el trato del idioma, el trato literario de la lengua con la forma en que se ejerce el periodismo hoy, Carlos? Bueno, agradezco la invitación. No todos los días se comparte con 3 ganadores de Miró en distintas categorías. El periodismo actualmente ha sufrido una metamorfosis, lamentablemente no para bien. Y yo me remonto un poco al tema de la literatura. El caso de Gabo es interesante, lo he releído mucho durante la cuarentena. He releído mucho sus primeras columnas cuando Gabo era un veinteañero, efectivamente, ese que tiene Mariela. Gabo escribía literatura dentro de una pequeña columnita de 150 palabras. Y esto me lleva a una reflexión que me hacía Héctor Abad Faciolince, escritor colombiano que ha dedicado mucho al periodismo y la literatura. Él decía que no todo lo que encontramos en un medio va a ser literatura, por más que el medio se haga llamar un medio, digamos, que de difusión literaria, en el caso de las revistas, que son las que están más enfocadas al tipo de periodismo y literatura. Podemos citar a Letras Libres y estas revistas colombianas. Retomando el tema del periodismo que hacemos a diario, es un periodismo, digamos, que a la carrera. Pero eso no nos impide atropellar el idioma, esto no nos impide trabajar un poquito más a fondo los temas. Lo que haría la diferencia en este caso sería la cultura que tiene el redactor, el periodista para estos temas. Por lo menos en nuestro caso contamos con Leadimiro, que es escritor, los temas de largo aliento los hace Leadimiro. En el Siglo también tenemos inclusive otro periodista que concursó en el premio Ricardo Miró, y de alguna forma tenemos, digamos, que varios niveles de redacción, por decirlo así. La literatura, digamos que se ha ido perdiendo un poco de los periódicos porque la naturaleza de la información ha cambiado un poco. Nos remontamos antes cuando un periodista tenía toda una tarde para hacer unas entrevistas en persona. El periodista tenía, digamos, que una noche para reposar ese texto en su cabeza, y al día siguiente el periodista ya con todo ese texto redactado en su memoria iba a la redacción, escribía, y después ese texto pasaba por muchas manos, muchos editores, muchos escritores, y de allí confirmaban los hechos. Es un check de todo lo que decía ahí. Entonces, ese periodismo con mucho filtro era un periodismo mucho, mucho mejor que digamos, que lo que estamos trabajando ahora sobre carrera y trabajando con las herramientas tecnológicas que de alguna forma nos han ayudado, pero no nos han ayudado en este tema del periodismo y literatura. Embajadora Sahel,
Usted, bueno, usted no es periodista como tal, pero escribe columnas de opinión, está muy involucrada en el mundo literario, colabora mucho e incentiva mucho la formación también de los periodistas en general. ¿Le gusta lo que lee? No tanto el contenido, ¿le gusta cómo le llegan las cosas cuando las lee en referencia a lo que se escribe, o inclusive le gusta lo que escucha cuando escucha una noticia en algún medio audiovisual? Es muy buena pregunta porque generalmente, bueno, estoy encantada de estar rodeada de estos caballeros tan cultos y tan preparados. Y en realidad sí, yo publico desde 1981, estoy publicando columnas de opinión y literarias también, o culturales más bien, porque no solo es literario. Y no solo lo que leo, sino lo que escucho. A cada rato tengo sobresaltos por el maltrato al idioma, o sea, y cada vez es peor. Y lo veo también en los cintillos que ponen abajo en las televisoras que cometen unos horrores ortográficos, ¿no? No solo los periodistas a veces se esmeran en hablar bien, pero es que también las personas a los que entrevistan cometen el hubieron, por ejemplo. A mí cuando yo escucho eso, no sé, es como si me picharan, ¿no? Y yo quería retomar el tema que planteó el profesor Ruilova en relación a que un periodista un escritor fue el que formó la escuela de periodismo para hacerlo al revés. Si ahora mismo los escritores panameños fueron formados en el periodismo, porque en otros lugares como fue Gabo o como es Pérez Reverte, por ejemplo, que se formaron en el periodismo y que ahora son unos tremendos escritores. Entonces, en Panamá yo traté de buscar si había habido esa coyuntura, ¿no? Creo que una de las excepciones ha sido Itzel Velázquez, por ejemplo, ya murió, que estudió periodismo y que luego también se dedicó a la literatura, pero me ha costado encontrar esa doble... Podemos mencionar también, creo que a Errol Caballero. Errol llegó a publicar un par de libros, no muchos, pero ha publicado también. Uh-huh. Sí. Ahora, justo vamos a tomarlo ahí, embajadora. Profesor Candanedo, usted es filólogo, el cuidar del idioma, el conocer del idioma es lo suyo. La embajadora hablaba mucho de cómo se maltrata el idioma. Y el defensor del español. Mire, es un buen punto observarlo así. ¿Cómo, si tuviera que evaluar el trato que se le da al idioma en los medios de comunicación, qué calificación le pondría? Bueno, nosotros hace tiempo estamos viviendo una pandemia. Yo no quisiera calificar una pandemia contra el idioma, y lo que ocurre es que en esta época de la humanidad se ha escrito más que nunca. Hoy cualquier persona toma un teclado y se cree Dios, y entonces escribe lo que le venga en mente. Entonces se está escribiendo mucho más, y quizá por eso nosotros vemos que son más visibles los errores. El tema de periodismo y literatura en Panamá, realmente el periodismo nació hace 200 años. En marzo del año que viene vamos a cumplir 200 años, y nació de la mano de la literatura. Uno de los redactores del Acta de Independencia de 1821, Mariano Arosemena, fue uno de los fundadores y era el editorialista de la Miscelánea del Istmo. 200 años, nació y es, vamos a decir entre comillas, el padre de la historia panameña. Los apuntamientos históricos de él, que hoy lo veríamos como un libro bastante artesanal, es lo más antiguo que tenemos de la historia de Panamá, así compilada, organizada. Muchos de esos trabajos eran los escritos que él había hecho en la Miscelánea del Istmo. Entonces nacieron juntos. Sin embargo, hoy son dos disciplinas totalmente diferentes y que tiene que ver mucho con las funciones del lenguaje. Una de las funciones del lenguaje es la función poética. Allí está la literatura, está Gil Blas Tejera, una de las perspectivas de Gil Blas Tejera. Está también la función informativa referencial.
que es, como decía Atencio, es donde se centra el periodismo, no de esta época pandémica, anterior a la pandemia. Quizás cuando se creó la Escuela de Periodismo en la Universidad de Panamá, 1961, ya se estaba dando el vuelco. Es posible que desde el periódico La Hora, en los años 40, 50, ya el periodismo era mucho más informativo. Una cosa que me llama muchísimo la atención es el hecho de que la primera asociación de periodistas de Panamá, que fue fundada en 1927, y donde se propuso que el día de la tragedia de Gaspar Octavio Hernández fuera el Día del Periodista, Ese de noviembre. todos los que la fundaron, el 13 de noviembre, 8 años después, 9 años después, se propuso que ese fuera el Día del Periodista. Bueno, todos los que la fundaron eran escritores. Entonces, ahí hay o sea, la escritura estaba, la escritura periodística o en los periódicos, porque en realidad no eran propiamente periodistas como los entendemos hoy. Ellos usaban los periódicos, los literatos estaban allí todos. Y lo curioso es que, al igual que pasó en el siglo XIX, estaban vinculados a la política. Los mismos que fundaron el primer periódico de Panamá fueron los que redactaron el Acta de Independencia, eran los bolivarianos de ese momento, y los que el nacimiento de la República son los políticos. Es más, ejercían periodismo, ejercían política, eran los de los cargos públicos. Ahí estaba Yepta Duncan, estaba, por ejemplo, Eusebio Morales, estaba, que después fue presidente Alfaro. Entonces, Ricardo J. Alfaro, todos ellos hacían de todo un poco. Hoy esto se ha desligado, por supuesto, el periodismo va por un lado, la literatura va por otra parte. Sin embargo, ellos se prestan categorías. Yo leí un reportaje y traje ahí un párrafo que me pidió José María, de un artículo, un reportaje excelente que se escribió en El País el domingo sobre se llama Primer Comando Capital de San Pablo, que dice que es la banda mafiosa más grande de Sudamérica, y tiene cantidad de técnicas literarias que son usadas al servicio del periodismo, al servicio de la información, como para adornarlo, darle un color. Entonces sí, desde mi perspectiva, pues hay una diferencia bastante grande y que tiene que ver con la evolución. La evolución ha hecho los medios más informativos, el periodismo más informativo. Por supuesto que uno se encuentra, aquí mencionaron a García Márquez, podría mencionar a Vargas Llosa. Ese no es mi gurú ideológico, pero me encanta literariamente. Y, sí, bueno, igual que yo. Ellos un día se ponen en el zapato del periodista y otro día se ponen en el zapato del literato. Y allí se van prestando técnicas, se van prestando cuestiones. Para mí, la gran retórica de esta época es Crónica de una muerte anunciada, y uno no sabe en qué momento uno está en periodismo y en qué momento está en literatura. Por supuesto que el mismo García Márquez y los teóricos dicen que es una novela, a pesar de que el título ya es engañoso porque dice que es una crónica. Sin embargo, en su estructura, en su manera de armarla, lo que él escribió fue una novela. Entonces se están prestando, tampoco son distantes, hay mucha relación, hay muchas diferencias entre periodismo y literatura, pero hoy yo los veo como dos estancos diferentes, muy solidarios, muy llenos de ayuda, ¿no? Y por supuesto que la lengua natural es la que los une a ambos. Por supuesto. Don Justo, el profesor Candiano decía, estamos en un momento donde cualquiera puede escribir, donde cualquiera puede sentarse, redactar un texto y colocarlo en cualquier vitrina que sea en las redes sociales, etcétera, etcétera. Ya no tiene que ser impreso. Mi pregunta sería, ¿cualquiera puede escribir? Digo, todo el mundo tiene el derecho, pero la escritura es algo que se le puede dar a todos, o habrá gente que por más que lea no lo logra. Mira, yo no tengo ningún problema en incluso llamar literatura a ciertas expresiones de Twitter, ciertas expresiones de Instagram.
A mí me parece que la revolución está dejándonos a todos atrás, a los escritores, a los periodistas, a los artistas. Creo que el movimiento electrónico es de una naturaleza que nosotros todavía ni siquiera estamos en condiciones de asimilarla, mucho menos criticarla. Cuando tú te pones en la cabeza que el individuo que tiene la mayor cantidad de lectores en este momento tiene 80 millones de lectores y se llama Donald Trump. Y cada minuto este señor te está bombardeando con 3 o 4 líneas nada más para llegarle a esa masa. Tú tienes que reevaluar todos tus conceptos de literatura, de periodismo, porque los dos son terrenos tan importantes que en estos momentos están siendo atropellados por la fuerza de la electrónica. Entonces, yo creo que nosotros nos corresponde dar un paso atrás, tratar de asimilar lo que está ocurriendo para ver, llegar a tener alguna visión de hacia dónde va todo este movimiento tan violento que está surgiendo, no solamente pues en los grandes países desarrollados, sino hasta en los países subdesarrollados. Están utilizando los medios electrónicos como literatura, como periodismo, como arte, y por supuesto, ahí se dan las aberraciones más grandes, pero se están dando. Y todo esto, para contestar tu pregunta específica, sí, todo el mundo está escribiendo, todo el mundo escribe, todo el mundo va a escribir, y nadie se va a quedar atrás del momento tan espectacular que estamos viviendo. Claro. Ahora, profesor Ruilova, de Orwell en 1984, y esto me ha venido ahorita a la cabeza, entre una de las cosas que expone en su libro es la neolengua, el idioma que se iba desarrollando, que era simplificar las cosas, que era reducir la cantidad de sílabas, los vocablos. Estamos cayendo en eso con los medios electrónicos, con el chat, con Instagram, WhatsApp. ¿Estamos formando una neolengua? Sí, completamente. Cuando Orwell se refiere a eso, se refiere a la relación entre el lenguaje y la realidad. Por ejemplo, nosotros nos encontramos que por la necesidad de sintetizar, el lenguaje ahora no es explicativo, sino que está lleno de presunciones. Y esas presunciones son para ser interpretadas. Y por lo tanto, la función referencial del lenguaje se altera para entrar a una función poética producto de esa presunción. Entonces, el lenguaje ahora está cargado de entimemas, de expresiones. Por ejemplo, si yo digo, ¿desde cuándo no le pegas a tu mujer?, queda implícito que a la persona que yo me estoy refiriendo le pega, es decir, ahí hay un entimema. Entonces, el lenguaje sintético, la neolengua, a la cual estamos viendo ahora que nace de los medios de Internet, introduce una nueva estructura en el discurso, introduce una nueva funciones del lenguaje. Por ejemplo, ahora hay una relación entre lenguaje e imagen, y la imagen se convierte en el código principal y el lenguaje escrito en el código secundario. Y ese código secundario no puede ser un código extenso, no puede ser un código muy explicativo ni argumentativo, sino que es un subcódigo que depende de la imagen. Entonces, existe una codificación del lenguaje escrito con nuevas reglas. Por ejemplo, la regla del discurso sometido a la imagen. Entonces, existe también un problema de la veracidad. Si nosotros vemos la legislación,
Creo que hay una legislación de la OEA que establece que para ejercer el periodismo no se necesita ser periodista, porque tú estás ejerciendo el derecho de la libertad de expresión. También existe una categoría sobre el concepto de información. La OEA, en las declaraciones que tienen sobre este derecho, plantea el derecho de investigación. Entonces, la información está sometida a unas reglas de veracidad, no necesariamente la opinión. Entonces, si yo voy a ser periodista, yo estoy sometido a las reglas de la información y no a las reglas de la opinión. Entonces, ¿qué ocurre con los medios? Que esa diferencia no existe, ¿no? Yo, en nombre de la libertad de expresión que utilizo a través de Internet, no diferencio una cosa de la otra. Entonces, si yo voy a ejercer el periodismo, tengo que mantener ese criterio, esa diferencia entre lo veraz y mi opinión. Entonces, eso justifica la profesión del periodismo. Por eso yo sí creo que es necesario que el periodista tenga una licenciatura que lo capacite para diferenciar la información de la opinión. Entonces, esa diferencia en los medios actuales no existe, no se está borrando, pero en las leyes en las leyes vigentes sí existe. Es hora de hacer una pausa aquí en Contrapunto del Cuarto Poder en tiempo de crisis. Ya volvemos. Pronto regresamos.